Hola, hola, hola a todos. ¿Qué tal? Bueno, este va a ser, a ver, voy a subir el volumen primero, antes de comenzar. Hace mucho que no hago un vivo. Vengo de dar clases. Hola, hola, hola. Sabía que tenía el volumen bajo. Hola, hola. Bueno, este es un vivo más de los tantos que hago sobre mi libro. Hago este audio, esta especie de audiolibro en varios videos. Divido los capítulos en partes porque algunos son muy extensos y lo hago porque alguien que me compró 3 ejemplares, al tiempo de haberlo comprado el libro, me dijo: Ro, si lo pudiera leer encantado, te daría un feedback o respuesta, pero deberías hacer un audiolibro para los que no podemos leer. Eh, a esta persona le dio un problema en la vista, por lo cual eh, sentí la necesidad de iniciar esta especie de audiolibro. Hola, ¿qué tal? Voy saludando. Y bueno, por eso es que estoy leyendo el libro en varios videos, en varios capítulos para todos. Esta cara de cansada que tengo es porque vengo de dar clases y he estado dando clases ayer y hoy, y bueno, exige mucha energía de mi parte que les regalo y les doy a todos mis alumnos de Life Coaching Entrenando el Ser Holístico. Bueno, Ale, te saludé, pero bueno, a veces el celular responde, otras no. Bueno, empiezo con la lectura del capítulo 3 de mi libro. Hola, ¿qué tal, Ale? ¿Cómo andás? Bueno, el capítulo 3 se titula, ustedes van a ver en mi muro varios videos sobre los capítulos de mi libro. Para vos, Ale, que no sabés, por ahí estoy haciendo una especie de audiolibro, lo divido en videos, a los capítulos por ahí lo divido en un video de 1, 2 y parte 3. ¿Por qué? Porque alguien me compró 3 ejemplares y después al tiempo le pedí un feedback. Y hello, Schöne Frau, me dice en alemán, un seguidor que se llama William. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Y bueno, hola, Josema. Bueno, voy a saludarlos a todos y después comienzo. Si no empiezan a entrar y yo comienzo antes o después, no se vayan. No se vayan porque después los veo que se van, los saludo, me tomo el tiempo de saludarlos. Después los veo que se van, no se vayan. Escuchen la lectura de este capítulo que les puede llegar a interesar. Bueno, tengo una seguidora de Face de Messenger que es terrible, manda mensajito a cada rato. Bueno, voy a leer el capítulo hoy 3 de mi libro, Aprendiendo a ser humano. El capítulo 3 se llama El ser humano y el coaching ontológico. Como les decía antes de saludar a Josema, a Alep, a William y ahora a Josema, tengo un cliente, hola, ¿qué tal? Tengo un cliente que me compró 3 ejemplares de mi libro. Al poco tiempo le pedí feedback. Feedback es una respuesta, una devolución. Entonces, ¿qué pasa? Le digo, ¿por qué no me das tu respuesta? Y me dice: Ro, deberías hacer un audiolibro para los que nos podemos estar viendo, para los que no podemos ver. ¿Qué le pasó? Tuvo un problema en la vista y entonces no pudo leer el libro. Entonces tomé la decisión de hacer este audiolibro por ese tema. Bueno, se ve que, viste, no sé, los saludo y después se van. No se vayan, quédense ahí, escuchen, que están buenos los capítulos. Este es el 3, dice como título Ser humano, le puse yo como título Ser humano y coaching ontológico. Y escuchen un poco de esto que les va a interesar. ¿Qué herramienta es el coaching que muchos desconocen? La herramienta copada que es el coaching. Otros critican al coaching diciendo que el coaching es utilitario, que es con fines utilitarios, y solo son juicios, porque el coaching es una de las tantas disciplinas de autoconocimiento que sirve para indagarnos e indagar en otros, a otros, y acompañar a otros a indagarse a sí mismos, que esa es la tarea más específica del coach, acompañar a otro a que se pueda identificar e indagar a sí mismo.
Bueno, ser humano y coaching ontológico. Comienzo con esta frase, este capítulo. Estar en completud es estar siendo espiritual, es estar en integridad y reconociendo la luz y la sombra y haciendo alquimia con ello. Rosana SZW Coach. Esa frase la escribí yo, no vi. ¿Qué es el coaching ontológico entonces? Coaching es la disciplina, coach es la persona que lleva adelante el proceso de coaching. Coachee es el cliente. Una disciplina que aporta una manera diferente de interpretar a los seres humanos. Hola Edith, estoy leyendo el capítulo 3 de mi libro. Es una manera diferente de interpretar a los seres humanos, su modo de relacionarse, de actuar y de alcanzar los objetivos que se proponen para sí mismos, para sus empresas y para la sociedad. El coaching ontológico es una dinámica de transformación mediante la cual las personas y organizaciones revisan, desarrollan y optimizan sus formas de estar siendo en el mundo. Se presenta como una conversación que crea una nueva cultura y no como una técnica dentro de la cultura subyacente. Edith, para vos, que recién llegaste, hago lectura de los capítulos de mi libro porque una persona que compró varios ejemplares me quiso dar feedback, yo le pedí, mejor dicho, feedback, una devolución acerca de la lectura del libro y no me la pudo dar porque me dijo, si pudiera leerlo, encantado. Deberías hacer un audiolibro, Ro. Es lo que estoy haciendo. En un proceso de coaching ontológico, el crecimiento ocurre en el dominio del ser, a través de un aprendizaje transformacional que cuestiona con respeto los modos tradicionales de percibir e interpretar, donde las personas, gracias por los corazones, y los equipos interrumpen sus patrones de conducta y comportamiento habituales, para comenzar a operar con mayor creatividad, protagonismo y proactividad, generando competencias emocionales del hacer, del pensar y de la comunicación. El coaching ontológico desarrolla la actitud y la aptitud para generar nuevas ideas, para crear nuevas posibilidades, para descubrir nuevos significados, para inventar nuevos caminos, para encontrar nuevas conexiones, ya sea en el nivel individual o en el social. Es poder soltar lo seguro conocido para iniciar un viaje a la región de lo aún no explorado. Hola Esther, ¿cómo estás? Estoy leyendo el capítulo 3 de Aprendiendo a Ser Humano, el ser humano y el coaching ontológico. Para iniciar un viaje a la región de lo aún no explorado, incertidumbre, para atreverse a diseñar un porvenir acorde a nuestras inquietudes. El coaching ontológico es una disciplina que nace como un intento de hacernos cargo de las paradojas que tenemos en las organizaciones actuales. Alta efectividad, junto a las altas dosis de sufrimiento. Especialización técnica, junto a entornos de trabajo tomados por la desconfianza. Altas posibilidades tecnológicas y de recursos para enfrentar el futuro junto a resignación. Llamamos ontología del lenguaje a la comprensión total del comportamiento del ser humano. No sé si saben que el coaching ontológico se apoya en la ontología del lenguaje. Hola Esther, ¿querés que te sume? ¿Querés hablar de tu experiencia con el coaching ontológico? Decime y te sumo. ¿Qué es el coaching entonces para mí, para vos? Una coherencia ontológica. Wow, hoy di la clase de coherencia ontológica en la escuela. Se produce cuando confluyen tres dominios primarios del ser humano, y lingüístico y no lingüístico. Ellos son cuerpo, emocionalidad y lenguaje. Abarcan fenómenos diferentes, tienen autonomía y son coherentes entre ellos. Dice Esther, hola Ro querida, qué lindo que compartas lo maravilloso de tu libro, gracias. Bueno, gracias por tu comentario, muchas gracias. Sinceramente lo estoy compartiendo al libro. Esther, no sé si sabías vos de esto que sucedió. Vino una persona, un chico,
a comprarme 3 ejemplares. Es muy lector, él, y al poco tiempo regala 2 ejemplares y uno se queda para él para comenzar la lectura. Cuando va a comenzar la lectura le dio un problema en la vista. Entonces le pido feedback al tiempo de habérmelo comprado y me contesta: Ro, no he podido leerlo porque tengo un problema en la vista. Deberías hacer un audiolibro para no videntes. He tratado de contactarlo, lo he hecho, pero no contesta. Así que por eso comencé la lectura de mi libro. Bueno, no te hagas problema, dice Esther, estoy en una zona con poca señal, fuera de mi zona, sino con gusto, no hay problema. Estoy un poco cansada, amiga, y un poquito, porque, a ver, estuve en 2 clases, entonces vos sabés que las clases demandan mucha energía nuestra, entonces estoy un poquito agotada. Pero bueno, estoy con un resto. El fin de semana cargo las pilas y ya está. Bueno, esta es la morada del ser. Saludar a André Rodríguez. Ahí está. Hola, André. Esta es la morada del ser. Desde el lenguaje podemos decir que es acción, hacer. Donde hacemos que las cosas ocurran, que las cosas pasen. Interpretamos al lenguaje como generativo, donde describimos la realidad desde un observador que estamos siendo, y a su vez generamos y creamos realidad que genera ser. Al sostener que el lenguaje es acción y crea realidades, vemos esto de muchas maneras. Al decir lo que decimos, cerramos o abrimos posibilidades. ¿Por qué hablo de lenguaje? Porque el coaching ontológico viene de la ontología del lenguaje. Y el lenguaje es uno de los dominios primarios de la coherencia ontológica, donde yacen la morada del ser y donde está la coherencia desde donde trabaja el coach. Según Rafael Echeverría, el coaching es expresado de la siguiente manera. En conclusión natural de lo dicho, interpretamos que los seres humanos se crean en el lenguaje y a través de él. El coach ontológico es capaz de observar, interpretar el alma fija e inmutable del ser humano, de quien habla, de quien está siendo. Por ende, decimos que el coaching ontológico no es más que la práctica de la excelencia en el observar y acompañar al otro legitimándolo como un legítimo otro ser humano, en su transitar donde coadyuva a ese ser a descubrir por sí mismo posibilidades. Hola Alexis, ¿cómo estás? Habilidades, maximizándolas desde su propia naturaleza, energía y fuerza. Desde la coherencia ontológica que tenemos, habilitada por los dominios no lingüísticos que acompañan al lenguaje, dominio lingüístico, y ellos son el cuerpo y la emoción, y las emociones. ¿Qué quiso decir con esto Rafael Echeverría? Algo de lo que les comentaba al comienzo. Nosotros en la ontología del lenguaje, en el coaching ontológico, tenemos lo que se llama la coherencia ontológica, donde confluyen 3 dominios primarios. Uno es lingüístico, el lenguaje, desde donde se desprenden otros 2 dominios que le subyacen, la escucha, que no es solamente oír, la escucha que es oír más percibir más interpretar, y el habla, donde se encuentra que los símbolos, los signos, el lenguaje mismo. Luego tenemos otros 2 dominios. Ese es el dominio lingüístico, el lenguaje, el que predomina en el coaching ontológico. Pero luego tenemos otros 2 dominios primarios que, si bien tienen autonomía propia como el dominio lingüístico, se relacionan e interrelacionan con el dominio primario lingüístico. Estos dominios son dominios no lingüísticos, las emociones y el cuerpo. Dentro de estos dominios no lingüísticos subyacen más dominios. Dentro de las emociones tenemos a los estados de ánimos y a las emociones mismas. 5 primarias. Tristeza, desagradables. Tristeza, miedo, enojo o ira, asco, desagrado. 4 desagradables. Una agradable, la alegría.
La culpa también está. Después tenemos dentro de los estados de ánimo los dos resentimiento y resignación. Resentimiento es vuelvo a sentir una y otra vez lo mismo. Resignación es que me quedo ahí y no avanzo. Me quedo ahí en ese lugar resignada y no veo la posibilidad de avanzar. Y después de los dos tenemos la aceptación, que es aceptarme a mí, tal cual estoy siendo, aceptar al otro tal cual va siendo, porque no somos un producto acabado ni terminado, somos seres en movimiento, dinámicos, en acción, por eso utilizamos el lenguaje, porque el lenguaje a través de las declaraciones, afirmaciones, nos va llevando a la acción. Entonces, somos seres dinámicos. Entonces, en gerundio, en el presente, en el aquí y en la ahora, estamos siendo. Entonces, la aceptación como tercer estado de ánimo, que dominio, subdominio, que subyace de los estados de ánimo, de las emociones. Hola José, sigo saludando. Bueno, la aceptación de aceptando todo tal cual va siendo, y después tenemos la serena ambición, que equivale a tener la paz que todos deseamos, sin desprendernos de una ambición equilibrada, nunca yendo a los extremos. Bueno, y después, en el último dominio, que es el cuerpo, tenemos dos dominios que subyacen, uno es la biología y el otro es la corporalidad. Desde allí se desprenden los sistemas representativos, kinestésico, auditivo y visual, y se desprenden las gestualidades, los gestos, los ademanes. Desde el dominio lingüístico, desde el habla, se desprenden los actos lingüísticos, los juicios, que nos abren y cierran posibilidades, todos los tipos de juicios, y también se desprenden las afirmaciones y las declaraciones. Y todo esto son dominios primarios de la constitutivos de la existencia humana. Son dominios primarios constitutivos de la existencia humana. Bueno, decimos que el coaching es ser, estar siendo, que es vida, y digo que la vida es coaching. Porque el coaching es un proceso conversacional, acompañando al otro, aplicable para cualquier área de la vida, para la mejora en las relaciones, ya sea con nosotros mismos y de pareja, personal, familiar, ámbito público, salud, educativo, justicia, inclusive en la política, para satisfacer al bien común y no intereses personales. Y en el ámbito privado, en el área social, recreativa, deportiva, área empresarial y ejecutiva. Y en el campo laboral, relación jefe-empleado. Hoy se le dice a los empleados colaboradores, porque todo va cambiando, todo va modificándose. Hoy se le dice a un empleado colaborador. Se están empezando a manejar otros términos. Bueno, ¿qué es el otro entonces? Es un sujeto igual a mí. Un sujeto legítimo es otro, con su sistema de creencias, que emite juicios desde su caja de creencias, desde sus enemigos del aprendizaje, desde sus vivencias, desde sus conversaciones, desde sus juicios, desde su historia personal. Entonces, el otro es un sujeto igual a mí, legítimo otro, válido, tan válido como vos y como yo. ¿Qué son los enemigos del aprendizaje? Se presenta cuando no logramos observar dentro de nosotros y no vemos lo que no sé, la ceguera cognitiva. Las infinitas posibilidades que me ofrece el universo. Se da cuando digo a todos, ya lo sé, me las sé todas, todos son necios, no saben nada, dicen estupideces, entonces me niego a aprender. Por ejemplo, entro, saludo y esto no me interesa, me voy. Ese es un enemigo del aprendizaje. Por eso me divierto cuando entran, me saludan y se van. No me afecta, me divierte, porque digo, bueno, están incurriendo en un enemigo del aprendizaje y no lo pueden identificar.
Se da cuando digo yo sé que no sé, conozco el idioma alemán porque sé que existe, pero no sé hablarlo. Todo esto surge porque estamos parados en nuestro mapa mental, en nuestro puntito o caja de creencias, y no vislumbramos el pararnos fuera de nosotros mismos para dar paso a la observación y el aprendizaje, para ver el amplio espectro de posibilidades del no sé lo que no sé, infinito que hay en el universo. Entonces me cierro a lo que yo sé, que ya sé todo, y no rompo con paradigmas obsoletos para dar lugar al aprendizaje de algo nuevo. Y sigo en mi puntito o caja de creencias limitantes para mi ser y para lograr el crecimiento personal. Entonces me quedo en la obsolescencia del conocimiento. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan escribir ni leer, sino aquellos que no sean capaces de desaprender y reaprender. Esta frase de Alvin Toffler nos hace reflexionar muchísimo acerca del coaching y la premisa fundamental que tiene de que sirve para aprender a aprender. No todo lo anterior es suficiente o nos debe manejar nuestro sistema de creencias. Pudieron suceder cosas a nuestros ancestros que nos han transmitido creencias limitantes desde sus experiencias dolorosas que están en nuestra caja de creencia. Toffler nos invita a autoexaminarnos y no descartar todo lo anterior, sino desaprender para reaprender y dar lugar al devenir de las cosas, a la incertidumbre, a que nada está bajo nuestro control y que todo cambia, se transforma y transmuta para trascender. Estamos en proceso continuo de aprendizaje. Todo es mutable, todo cambia. Los seres humanos vamos hacia otro paradigma de nivel de conciencia, de cambio de conciencia colectiva. Insisto con que la educación tradicional es obsoleta y habría que cambiar todo el sistema educativo por completo. Jamás te enseñan en una escuela o colegio algo sobre la inteligencia emocional, programación neurolingüística, crecimiento personal o a ser felices, mínimo. Prefieren niños o adolescentes exigidos, agotados, y no niños o adolescentes felices a los que les enamore el aprender y desaprender para reaprender. No les generan entusiasmo, no los separan por grupos en las aulas donde les imparten conocimiento, en los diferentes tipos de inteligencia que existen y coexisten entre los seres humanos, que son más de 9 tipos de inteligencias, entre ellas kinestésica, visual, manual, espacial, temporal, musical, auditiva, cognitiva, conductual y sensorial. Es más fácil quedarnos en la idea, ahora los chicos no quieren estudiar, no quieren aprender, o tildarlos de burros e ignorantes, que tomarnos el trabajo de comprender a esta nueva generación y aprender de ellos. Observen a los niños, aprendan de ellos, porque es todo lo contrario a lo que su sistema de creencias limitantes les domina sus pensamientos. Los niños de esta generación, Centennials, Z, aprenden por tutoriales en internet, manejan celulares, tablets, ordenadores, están en un mundo globalizado, interconectado. Es necesario que sepan manejar computadoras, ordenadores, etc., para que se puedan insertar en este mundo. Y hacemos lo contrario. Les cortamos internet porque los distrae, porque simplemente decimos, opinamos al revés de lo que no están aprendiendo. Error, porque si aprenden en un mundo distinto, nuevo, están creando un nuevo paradigma. Por ejemplo, hoy un chico está chateando y aprendiendo dactilografía en minutos. Yo tuve que ir a un curso de dactilografía de 1 año para aprender a escribir velozmente en una máquina de escribir y luego en una computadora. Ahora manejan un teclado con los ojos cerrados y empezaron a manejarse hasta con códigos que ellos entienden reemplazando letras.
Tienen más faltas de ortografía personas que fueron conmigo al colegio, la generación posterior a la mía y la anterior que los chicos actuales. Aprenden con H dactilografía solos. Eso es un cambio de paradigma maravilloso. Tienen libros en formato PDF en el ordenador. No les interesa derrochar el papel. Cuidan la ecología, cosa que nosotros no hicimos. Porque saben que se talan miles de árboles para hacer imprimir un libro. Por lo tanto, tienen conciencia por la ecología. En cambio, a nosotros no nos enseñaron conciencia por la ecología. No separábamos basura, por ejemplo. Ni mi generación, ni la anterior, ni la posterior a la mía. Y estoy cansada de escuchar de boca de los adultos, padres y madres, que estos chicos de ahora no saben nada. Los tratan de inútiles, vagos, incapaces y poco inteligentes, sin darse cuenta que ello contribuye a generar más humanos infelices y poco creativos sin talentos, desarrollados porque el sistema tradicional de educación no coadyuva a estimular el don que cada uno tiene, como tampoco los ayudan a desarrollar sus talentos. Hola. Este sistema tradicional de instrucción es pésimo. No genera seres humanos creadores, creativos, sino seres copistas, infelices y exigidos por enseñanzas obsoletas. Por favor, comencemos a darnos cuenta, a tomar conciencia de todo esto y no seguir con un sistema de creencias limitantes y obsoleto. Como ministra de Educación, instauraría como primera materia el crecimiento personal, autoconocimiento y expansión espiritual. Somos generaciones de baby boomers, generación X, millennials infelices, y los centennials son y van a ser la luminaria de este mundo. Baby boomers, nacidos entre 1945 y 1964 en adelante. Generación X, somos los nacidos entre 1965 y 1981, desde 40 a 50 años. Generación Y o millennials, nacidos entre 1984 y 1994, y los nacidos actualmente, generación Z o centennials. Desaprender es la tarea más difícil del ser humano, porque venimos programados con creencias limitantes, establecidas desde el constructo por 7 generaciones. Porque desaprender es doloroso y conlleva un desgaste de energía enorme. Podría decirte que desaprender y borrarme todas las creencias de 7 generaciones para atrás me llevó toda mi energía y mi motor se apagó por estrés. Así que mi consejo es que lo vayas haciendo lentamente. Es muy importante identificar las creencias limitantes que por generaciones nos han contaminado el subconsciente, porque es desde allí, desde donde actuamos la mayor parte del tiempo. Y somos un 50% subconsciente de lo que traemos de generaciones anteriores y el otro 50% somos lo que vamos construyendo a lo largo de esta vida y encarnación. Enrique Corbera recomienda en cambiarlas por creencias adaptativas para poder hacer el proceso de desaprender menos desgastante. El coaching ontológico invita a decir que son creencias potenciadoras del ser. ¿Qué son los juicios? Los juicios son adjetivos calificativos que agrego a mis frases para comunicarme. Frases que armamos para poder comunicarnos, que nos abren o cierran posibilidades. Sí, todos utilizamos juicios desde el lenguaje. Si no utilizáramos juicios no podríamos comunicarnos. Estaríamos hablando así: afuera llueve. En cambio, necesitamos del juicio de valor para calificar a la lluvia, al clima, si era finita, si había viento, etc. Emitimos juicios todo el tiempo, y no son ni buenos ni malos, ni negativos ni positivos. Solo son juicios que nos abren o cierran posibilidades,
con el otro, y ambos son válidos. Nosotros, desde el dominio lingüístico, desde el habla, hablamos con símbolos, signos y juicios, con afirmaciones y declaraciones, y con juicios. Es inevitable que el ser humano hable sin hablar con juicios. ¿Qué son las polaridades? En el coaching no se habla de polaridades, sino de aspectos negativos o positivos. Estas son energías que se atraen porque una necesita de la otra para lograr el equilibrio, la unidad. Ejemplo, polo negativo, polo positivo. Sin ambos no logramos la energía luminosa. Una pila tiene ambos polos, pues en el ser humano es igual. Necesitamos de ambas polaridades para lograr el equilibrio. Lo mismo sucede con las emociones, que desde la inteligencia emocional no son positivas o negativas, son desagradables y agradables. A ambas las necesitamos para aprender de ellas y encontrar un equilibrio. Funcionan como el yin y el yang de la filosofía taoísta. Funcionan juntas en armonía, en unidad, como energías opuestas complementarias. Una necesita de la otra para lograr el equilibrio. Vivimos en confusión acá en la Tierra, en lo que llamo 3D, o plano denso de tercera dimensión, dentro de las dimensiones universales. Debajo, en la segunda, están los animales, plantas y minerales, y en la primera los microorganismos, las formas geométricas, los fractales, los átomos, moléculas, etc. Entonces aquí, en este plano, nos manejamos con algo llamado ego, igual a cuerpo, mente, identidad, personalidad. Sin este, no podríamos transitar este plano. Lo necesitamos como la energía yin, y es necesario domesticarlo, aceptarlo y abrazarlo para incorporarlo al espíritu, a las emociones desde el alma o conciencia, lo que llamo la energía yang. Siempre necesitamos de ambos lados, polos, polaridades. Para lograr el aprendizaje es necesario incorporar todo esto. Es fundamental para lograr un cambio de conciencia, para poder transmutar estas energías y lograr otro nivel de conciencia, también llamado evolución de conciencia. Lo que llamo equilibrio. Para que todo funcione correcta y armoniosamente, como nos gusta a todos, es necesario aplicar este conocimiento básico y simple para lograr el equilibrio nosotros mismos y con el entorno. Pasa que la idea de que hay de equilibrio es errónea, porque vivir desequilibradamente es estar en movimiento y perder el equilibrio es parte de ser equilibrado. Y el equilibrio es estático y somos seres humanos cambiantes y dinámicos. Gran parte del tiempo estamos en movimiento. Entonces, la toma de conciencia tiene que ser con todos los sentidos y todo el conocimiento adquirido posible. Bien lo dice Elizabeth Gilbert en su libro, estar en desequilibrio es parte de vivir una vida equilibrada. Entonces, ¿qué son las emociones? Las emociones son específicas, identificables, alegría, rabia, miedo, por ejemplo, y reactivas. Son respuestas automáticas a los acontecimientos inesperados. Al referirnos a las emociones, a menudo estamos observando la forma en que ellas modifican nuestro horizonte de posibilidades. Desde la inteligencia emocional, las emociones son agradables o desagradables, y son 5 las emociones básicas. Ellas son asco, desagrado, miedo, alegría, culpa y tristeza. Luego, después de identificarlas y de que pasaron por nuestro cuerpo por cuestión de segundos, porque emociones son movimientos del latín emovere, que significa movimiento, nos quedan estados de ánimo. Desde nuestras conversaciones internas, cuando nos preguntamos en qué conversación interna estoy conmigo misma, puedo distinguir qué emoción me causó ese estado y rediseñarlo, modificándolo en alguna sesión de coaching. Como ya dije que son movimiento, estas pasan por el cuerpo en cuestión de segundos, dejándonos estados de ánimo, y es desde allí desde donde actuamos la mayor parte del tiempo, desde esos estados de ánimo que dejaron estas emociones que nos traspasaron. Por ejemplo, una emoción, enojo, nos dura unos 90 segundos en el cuerpo, mientras que después el estado de ánimo que nos deja es de frustración o resentimiento y resignación muchas veces. Otra emoción, como el miedo, nos deja un estado de resignación ante una emoción que nos bloqueó. Y para
Desbloquear todo esto es menester trabajarlo en sesiones de coaching para rediseñar estos estados de ánimo. Porque el coaching no trabaja con las emociones en sí mismas, sino a partir de ellas en el rediseño de los estados de ánimo vigentes. Hola, hola y hola y hola. De los cuales nunca nos damos cuenta hasta que desencadenan algún hecho inesperado, desagradable en nuestro diario vivir y nos hace producir un quiebre. El quiebre es el punto de inflexión entre lo habitual que hacemos de manera automática y lo inesperado, el hecho que nos está cambiando el día. Es cuando nosotros estamos en estado de transparencia, lo que llamamos el modo automático, y algo inesperado que nos sucede nos cambia el día. Ahí se produce un quiebre. A partir de ese quiebre, comenzamos a identificar que algo nos está sucediendo, comenzamos a observarnos y el coaching está para que el coach utilice ese poder de la observación que tiene de sí mismo y del otro ante estas determinadas acciones de su cliente. Por ello, puede ayudar a su cliente a resolver estos estados de ánimo y sus trabas o bloqueos para cambiar de trabajo o escribir un libro, o terminar sus procesos de aprendizaje, cambiar de pareja, mejorar sus relaciones, alcanzar metas que creía desde sus creencias limitantes inalcanzables. Otra es gestionar el tiempo. Entonces, ¿qué es el ser? Es una coherencia entre lo que piensa, hace, dice y siente. Una coherencia ontológica. Justamente la clase de ayer y la de hoy fueron sobre coherencia ontológica. Una coherencia ontológica entre el lenguaje, donde está el habla, idiomas, palabras, escucha, cuerpo, mente, ideas, pensamientos, creatividad, inventiva, gestos, silencios y emociones, donde también yacen el alma o conciencia y el espíritu inmutables. Y dentro de las emociones tenemos a lo que nombré antes, las emociones en sí y los estados de ánimo. ¿Por qué ontológico? ¿Por qué coaching? Primero, ahora, ¿por qué ontológico? Onto igual a ser, lógico igual a conocimiento. Para el ser es una coherencia entre lenguaje, cuerpo y emociones. Desde allí actúa el coach. Para entender qué estamos siendo, es de suma importancia entender que no somos un producto terminado. Estamos en pleno, sería un ejemplo de no somos un producto terminado, es decir, cuando nosotros decimos soy, somos, y no decimos estoy siendo, estamos siendo, en presente, en aquí y ahora, en gerundio. Entonces, no somos un producto terminado ni acabado. Estamos en pleno y continuo proceso de aprendizaje y sanación todo el tiempo. Estamos siendo como somos la mayor parte del tiempo y desde el inconsciente, desde nuestros estados de ánimo. Si tomásemos conciencia del tiempo presente, no haríamos tal vez muchas cosas de las que luego nos arrepentimos. Se preguntarán, ¿quién suscribe? ¿Cómo hace? O sea, yo, la que escribió este libro. No le debe pasar nada raro o extraño o loco en su vida para escribir todo esto. Y fíjense que no es así porque también estoy en proceso de aprendizaje como cualquiera de ustedes, solo que voy despertando a nivel consciente y en el despertar de cada uno que lo hace a su ritmo y tiempo, hay lo que yo llamo el darse cuenta del momento presente. Eso es el despertar de la conciencia, el darnos cuenta de quiénes somos, de quiénes estamos siendo, de cómo estamos actuando, de los por qué y los para qué nací, para qué estoy acá, para qué sirve mi vida acá en este planeta. ¿Para qué puedo servir? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? Cuando comienzan esas preguntas existenciales, comienza nuestro primer despertar. De los por qué y los para qué me sirve la experiencia humana.
Desde el coaching ontológico somos emociones, donde yace el alma y el espíritu inmutables, lenguaje, habla, escucha, idiomas, etc. Y cuerpo, gestos, movimientos, lenguaje corporal, mente, ideas, pensamientos, biología, corporalidad, sistemas de representación, donde todos los seres humanos tenemos las mismas emociones en diferentes estadios de nuestras vidas. Por eso somos todos iguales. Y desde la psicología transpersonal somos mente, donde desde la psiquis se forma la personalidad, que todos los seres humanos tenemos en ella luz y sombras, desde lo transpersonal, a las cuales les digo virtud y defectos. Transpersonal, más allá de la persona, más allá del ser humano. Muchos de nosotros no iluminamos las sombras con el amor y la compasión de la luz del alma, porque no logramos comprender que la compasión surge de la sombra misma. Sí. La compasión surge de la sombra, no de la luz. Porque cuando logramos iluminar tan solo una de ellas, iluminar la sombra del asesino que tengo adentro. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Para vos que me estás escuchando y me estás viendo, ¿no? ¡Qué fuerte! Iluminar la sombra de la asesina que tengo dentro, del asesino que tengo dentro. Iluminar la sombra del ladrón que tengo dentro, de la ladrona, de la despilfarradora, de la mentirosa, de la egoísta, de la odiosa, de la enojona. Todos tenemos a esas sombras adentro. Desde allí, cuando aprendemos e iluminamos a una de ellas, es donde surge nuestra capacidad de ser compasivos y amorosos con nosotros mismos. Luego, al auto-observarnos y ser capaces de observar esto desde lo que Carl Jung llama el self, mí misma, mí mismo, es cuando comenzamos a ser amorosos y compasivos con el otro ser humano, no antes. O sea, ningún ser con 2 patas, humano, con 2 pies y 2 piernas, que camine por ahí y se crea que es un ser iluminado, lo es. ¿Estamos? No hay seres iluminados. Nosotros solamente vamos iluminando desde nuestra experiencia humana sombras. Y en las sombras es donde está la compasión y el amor verdadero. Porque si soy capaz de iluminar la sombra de un asesino, voy a perdonar al asesino de mi hijo. Voy a perdonar a mi abusador, voy a perdonar a mi maltratadora, porque yo estoy iluminando a mi maltratadora que tengo dentro. Y no digan que no tienen todo eso dentro, porque está. ¿Cuántas veces dijeron al otro inconscientemente, te voy a matar? Eso, aunque ustedes lo vean inocente, te voy a matar, eso es tener a un asesino dentro, porque están declarando que van a matar a otro, aunque no lo hagan. Lo están declarando y las palabras tienen poder. Es cuando comenzamos a ser amorosos y compasivos con el otro ser humano, cuando reconocemos e iluminamos nuestras sombras. La luz son nuestras virtudes, las sombras nuestros defectos, por así llamarles de alguna manera. Y ello es así porque somos todos igualitos físicamente, por dentro esqueleto, órganos, sangre roja, etc. Mental y emocionalmente también. Aunque algunos iluminamos el estudio, otros la lectura, otros la delincuencia, otros la vida, otros la atención plena, etc. Iluminando las sombras dentro nuestro y sintiendo las mismas emociones en diferentes estadios de nuestras vidas. Y así vamos todos por la vida diciendo equivocadamente que somos distintos, separándonos desde una concepción egoica del ser, sin comprender a los lobos o sombras y virtudes que viven dentro nuestro, como las polaridades, polo negativo y positivo, como el yin y el yang del Tao,
como la luz y la sombra de la que Carl Jung nos habla, como los colores opuestos complementarios negro y blanco. Muchos no se preguntan si somos distintos. Creo desde mi juicio que sí lo somos físicamente por fuera, desde el ego, alimentamos a ese lobo feroz del ego, porque se nos ha otorgado un ego, identidad, al que vemos con los ojos que son las ventanas del alma. Por eso muchas veces solo alimentamos al ego y no al espíritu. A este último lo fortalecemos con amor desde el ser superior o yo superior, la conciencia o alma. Cuando alimentamos al espíritu orando, meditando, realizando buenas acciones, ayudando al prójimo, dando sin pedir a cambio, sin interés personal alguno, estamos alimentando al lobo que elegimos llevar con nosotros, el del amor, y manifestamos compasión. En cambio, cuando nos enojamos, sentimos miedo. Alimentamos al ego lobo y eso nos genera estados de ánimo desde los cuales actuamos en la diaria. Para comprender todo esto me sirvió ser coach ontológica. Por ello, nada es tan grave en la diaria, salvo los traumas de la psiquis. Eso se deja para la psicología convencional, al albedrío de la terapia, counseling y biodecodificación emocional y neuroemocional. Llevamos al niño interno que se forma hasta los 12 años, con nosotros de la mano toda la vida, y cuando alimentamos a uno de los lobos hambrientos del ego y hacemos daño, lo hacemos desde el niño, desde ese niño interno, que fue dañado por nuestros antecesores, antepasados o entorno, de los cuales heredamos desde el ADN las memorias dolorosas, memoria celular, creencias limitantes, etc. Existen personas que dicen: soy buena persona. Y obvio, nadie va a decir de sí mismo: soy mala persona. Lo que no entienden y no comprenden es que no existe ni bueno ni malo por separado. Nadie es todo bueno y ninguno es todo malo. Solo somos como somos, dualidad y polaridad, buenos, malos, positivos, negativos, neutros, yin y yang en unidad y completud, seres completos. Esos somos, seres humanos donde en nuestra personalidad confluyen sombras y luz, defectos y virtudes. Y es en este plano donde el ego, cuerpo y mente, personalidad, identidad, siempre gana la batalla al espíritu y al alma, conciencia. Porque en vez de incorporarlo y apaciguarlo, le dejamos ganar las batallas o lo terminamos eliminando, anulando, yéndonos al otro ego, el ego espiritual. Son esos que dicen que van por la vida iluminados. Estamos viendo una vez más que los extremos desequilibran al ser humano, siendo equilibrio, armonía, desde esas fuerzas vitales que son amor y compasión, es como comprendemos al self, a nosotros mismos, tal y como somos, y por ende al otro de verdad, tal y como va siendo, tal y como es. ¿Qué es ser buena o mala persona entonces? Buena persona, bondadosa, es un juicio de valor que me abre posibilidades. Mala persona, etc., otro juicio de valor que seguramente me cierre posibilidades con el otro ser humano. ¿Por qué escribo esto? Anoche alguien me dijo: no entiendo, Ro, lo que querés decir. Muchas veces no me han entendido lo que quiero decir. Pasa el tiempo, lo explico 3 veces y entiendan lo que quiero decir. Quizás es mi falta de, elocuencia en la oratoria, o no sé hacerme interpretar por el otro. Quizás tengo que trabajar en eso mucho más. Anoche alguien me dijo: no entiendo, Ro, lo que querés decir. Y estuve más de 1 hora escribiendo y desasnando qué quería decir para esta persona. Porque entiendo que cada cual tiene un ritmo y un tiempo de aprendizaje diferente. Dicha persona terminó afirmando: es mi punto de vista, defendiendo su enemigo del aprendizaje, lógico.
porque entendía que ella elige ser bondadosa. Entonces le expliqué lo siguiente: tu postura o mirada no es ni buena ni mala, ni positiva ni negativa, solo es tu punto de vista. Tu postura, tu mirada, porque solo es eso, y estás siendo vos misma tal y como sos, en tu momento perfecto, en el momento presente, aquí y ahora, en presencia como un niño, como una niña. Si tomo el concepto de que todo es energía, solo somos energía, eso, y esta debe estar y funcionar y fluir en equilibrio de lo positivo y negativo. Todos tenemos un ritmo y tiempo de aprendizaje diferente. Entonces me di cuenta que sigue sin entender, porque siendo consciente de este momento, esta otra es otro sujeto humano legítimo, y lo que dice es tan válido para ella como lo que digo yo lo es para mí, debido a que tiene otro ritmo y otro tiempo en el momento presente, y es todo perfecto así, tal y como es, tal y como va siendo. Así como mi mirada también lo es, debido a que mi ritmo y mi tiempo es diferente al de esta persona. Entonces, ambas estábamos emitiendo juicios válidos. Cuando el otro piensa diferente a mí y habla diferente a mí y quiere decir exactamente lo mismo, no significa que esté errado, significa que debo receptar y aceptar lo que dice y piensa el otro. Entonces estoy receptando y aceptándome a mí. Ontología del lenguaje, modelo comunicacional y ser humano. Otra distinción del coaching: el habla responsable, el poder de las palabras. ¡Wow! Consideraciones. Voy a mirar la hora. Opa. Consideraciones desde la ontología del lenguaje, premisas y o postulados. Interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. Desde el cartesianismo, René Descartes, existe una sola forma de lograr, pienso, luego existo, existe una sola forma de lograr una cosa, porque existe una sola verdad, porque nos habla de seres razonables. La forma de lograrlo es desde la razón. En cambio, el ser humano, desde la ontología del lenguaje, separa las emociones y en que somos seres emocionales y lingüísticos. Segundo punto. Interpretamos el lenguaje como generativo. Esto es así porque podemos generar acciones y una nueva forma de vida. ¿Cómo es este modelo de comunicación que nosotros tomamos como sustento de comunicación del coaching? Un modelo comunicacional de lenguaje generativo. Tercera premisa, punto. Interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. Hablamos al interior de nosotros y para el exterior. Todo el tiempo estamos en una conversación. De acuerdo a cómo hablamos, esto hace que creemos. Un ejemplo claro es decir, yo soy de esta manera. Me estoy creando a través del lenguaje, donde también me lo creo para mí. La ontología del lenguaje es una forma de observar que rompe con los paradigmas. En cambio, la metafísica es una forma de ver diferente y el cartesianismo hace lo mismo. La ontología tiene como base la libertad absoluta de elección, donde no hay una sola verdad razonable como en el cartesianismo. Si somos 20, 30, 100 en una habitación, en un mismo lugar o salón, quiere decir que para la ontología van a coexistir 20, 30 o 100 realidades diferentes, independientemente de la realidad que afuera se vive. La ontología tiene como base la libertad absoluta de elección, donde no hay una sola verdad razonable como en el pensamiento cartesiano. Muchas cosas las creamos sin haberlas vivido. En una clase, por ejemplo, primero creás vivir la clase y luego generás hacerlo. El cartesianismo se apoya en una sola forma de lograr una cosa, una sola verdad. Habla de razón de seres humanos razonables. En cambio, la ontología del lenguaje
se para en las emociones y en que somos seres emocionales, además de lingüísticos. Una nueva mirada. Vivimos en mundos imperativos. Todo lo dicho es dicho por alguien. Observamos desde nuestro observador que estamos siendo. Observamos desde la coherencia ontológica. Somos detectives. Coherencia ontológica. Es el lugar desde donde el coach está haciendo y trabaja. Acompaña al cliente. Es el punto de inflexión donde confluye el lenguaje, cuerpo y emociones, donde yacen el alma y el espíritu inmutables. Modelo comunicacional. Coaching igual evolución consciente. Puedo hacer que el mundo cambie como ser humano. Yo decido cambiar el mundo siendo mi propio líder, diseñándolo en mi conversación para luego hacerlo acción. La nueva mirada desde el coaching ontológico para ver la comunicación entre los seres humanos y su intervención es tan fundamental en las relaciones humanas que comienza por preguntarnos ¿qué es la comunicación? Comunicación viene del latín communis, que significa lo común. Acuerdo común entre dos personas, entre seres ontológicos y lingüísticos. En castellano, idioma que adoptamos en Sudamérica. En Argentina nosotros decimos, en vez de tú, vos, che, el radical común es compartida por los términos comunicación y comunidad. Su definición sería trato o correspondencia entre dos o más personas, transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. La comunicación es un proceso de transmisión entre los seres humanos de ideas, información, emociones, sentimientos y actitudes con el fin de provocar alguna reacción en quien recibe el mensaje y los seres humanos. Nos comunicamos para lograr acciones y acercar personas a lo que queremos llegar y no para manipular. Entonces, en la comunicación hay un mensaje y es un proceso donde se ponen en contacto los seres humanos a través del mensaje, donde se esperan respuestas, opiniones, actitudes o conductas, lo cual nos lleva a una retroalimentación de ser humano a ser humano, porque es para generar algo continuo. No basta escuchar lo que cada cual dice, sino lo que piensa y por qué lo piensa. El para qué me dice lo que me dice, qué hay detrás. Y el por qué me dice de la persona lo que sostiene. Esa es la parada que el coaching ontológico hace. Hola María, ¿cómo estás? A la comunicación la define la Real Academia Española como la transmisión de señales mediante un código común del emisor al receptor. La comunicación es un acto, por ende, inherente al ser humano que le ayuda a conocer más de sí mismo, de los otros y del entorno, mediante el envío de mensajes y su recepción. Václavic Paul, psicólogo austríaco radicado en Estados Unidos, nacido en Villach, Austria, el 25 de julio de 1921 y fallecido el 31 de marzo de 2007 en Palo Alto, California, fue uno de los precursores de la teoría de la comunicación en psicología y un importante referente de las terapias familiares y sistémicas. No basta con escuchar, sino que es preciso descubrir lo que piensa y por qué lo piensa el otro. Esta frase es de Cicerón, siglo I a.C. Lewis Carroll dice que la comunicación es transmitir ideas con exactitud de una mente a otra. El ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas. Lewis Carroll es el autor de Alicia en el País de las Maravillas. Existe un modelo clásico de comunicación donde hay un emisor capaz de, por medio de un canal, estilo propio, código, factores externos y en común mediante voz, gestos, factores internos, emite un mensaje al receptor, donde el estilo marca la forma en que se transmite y el canal se caracteriza por ruidos o silencios. Este sería llevado al canal de la interpretación, desde donde surge una respuesta o feedback a lo que llamamos retroalimentación.
Este sería el contexto de la comunicación tradicional o modelo clásico. En coaching ontológico nos apoyamos en otro modelo, en un modelo de lenguaje generativo, creador, de habla responsable, generador de nuevas realidades, de relaciones humanas centradas en el diseño y rediseño de conversaciones para generar empatía, amor y compasión con el otro. Desde una escucha más activa, presente, desde nuevos paradigmas de vida en el ser humano. Para entender todo esto les voy a contar sobre el desarrollo de mi tesina sobre relaciones humanas y a continuación mi experiencia humana con lo que sucedió con esta distinción maravillosa del habla responsable. Acá corto, termino con este video, con este audiolibro y dejo marcado a dónde me quedé para el próximo video con el libro Aprendiendo a ser humano. Chau, chau, muchas gracias.